La tecnología para todos, el podcast de programarfacil.com, 31 de enero de 2017, capítulo 105. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La tecnología para todos, el podcast donde hablamos de Arduino, programación, electrónica e incluso, como en este capítulo, vamos a hablar del SP8266 otra vez, más concreto del módulo SP01. Mi nombre, Luis del Valle, y de hoy nos acompaña también Germán Martín. Hola Germán. Hola Luis, encantado de estar aquí de nuevo. Este es mi primer programa del año. Y esperamos que poder desgranar todos los secretos del SP01. Por supuesto que lo vamos a hacer y tenemos un programa bastante profundo con respecto a este módulo SP01. Llevamos tiempo preparándolo. Bueno, tú ya lo tienes más que superado. Yo he tenido que preparar muchas cosas y probar muchas cosas antes de ponerme aquí delante del micrófono. Y nada, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver en este capítulo. Y precisamente eso, vamos a ver el SP01, que es el microcontrolador, o bueno, es el módulo basado en el microcontrolador SP8266. Ya le dedicamos un programa completo a este microcontrolador de Espressif. Y bueno, fue el primero que salió al mercado y quizás sea uno de los más famosos después del SP12, ¿no? Sí, es el culpable de que los makers se interesaran y pudieran desarrollar dispositivos para el IoT. Luego ya hablaremos un poco más, pero realmente el objetivo no era precisamente ese, sino era otro, era hacer de interfaz entre un puerto serie y la Wi-Fi. Y al final, pues la gente lo ha ido evolucionando y ha llegado hasta donde está actualmente. Veremos las características de este módulo SP01. También, por supuesto, vamos a ver limitaciones y ventajas que tiene. Vamos a ver qué es eso del firmware, que es el programa que vamos a cargar en nuestro microcontrolador para hacerlo funcionar, y luego vamos a ver las posibilidades que tenemos tanto para alimentar como para programar esta placa. Es cierto que en Internet hay abundante información sobre el SP8266 o sobre el SP01, pero hemos querido recopilar en este programa y en el artículo que vais a poder encontrar en programarfacil.com, pues toda esa información para que la gente que tenga este módulo metido en el cajón y no sepa qué hacer con él, que hay muchísima gente, de hecho Germán la ha podido comprobar que le han preguntado más de una vez sobre este módulo SP01, y que al final pues hay como un poco de una nube borrosa ahí sobre este módulo, que no saben muy bien qué es lo que hacer. Y precisamente este programa lo que pretende es aclarar todas esas dudas. Antes de continuar y antes de meternos en faena, quiero hablaros de un concurso al que Germán y yo vamos a optar, un concurso de Arduino que se llama The Arduino Internet of Holiday Things, que bueno, que la temática es de Navidad, aunque ya se hayan pasado las vacaciones de Navidad, pero bueno, lo lanzaron y tenemos hasta el 31, precisamente cuando se publica este podcast, para presentar nuestro proyecto. El proyecto que vamos a hacer es algo que hemos pensado entre Germán y yo, que es el Dash Button Santa. Seguramente todos conozcáis el Dash Button de Amazon. Pues nosotros hemos pensado hacer lo mismo, pero bueno, algo parecido. Ya hablaremos más adelante sobre él. Estamos actualmente trabajando y el único requerimiento que hay para hacer este proyecto, para presentarlo al concurso, es que tenemos que utilizar un Arduino MKR1000. Los dos ya tenemos nuestro Arduino MKR1000, ya estamos trabajando y bueno, yo creo que al final podríamos hacer un pequeño programa o un gran programa sobre el proyecto. ¿Qué te parece, Germán? Sí, me parece perfecto. Yo ya tengo mi MKR1000 y tengo que empezar con ella, porque la verdad que hasta ahora he estado centrado con el SP8266 y tengo que ponerme al día con Arduino. Bueno, ahora veremos que el SP01 es algo complejo, pero la realidad es que luego, si vamos a una placa como el Node MCU, las cosas se ponen bastante más sencillas, más fáciles. Y bueno, toda esta información, ¿dónde la podéis encontrar? Pues la podéis encontrar en programarfacil.com, donde tenéis una tienda
Ya sabéis que hemos abierto la tienda de programarfacil.com, que está en tienda.programarfacil.com, y por supuesto el campus, donde si quieres aprender electrónica, quieres aprender visión artificial, quieres aprender a programar electrónica, pues lo podrás hacer. Así que ya sabes, puedes acceder y todo lo encuentras desde programarfacil.com. Y ahora sí, vamos a empezar ya con el tema de hoy, el SP01, y lo primero que vamos a ver, por supuesto, son las características. Comienza, Germán, empieza a explicarnos un poco las características de este módulo tan impresionante. Sí, el SP8266 es un microcontrolador. Un microcontrolador es un procesador que integra memoria, integra flash, integra todo lo necesario para poder programarlo. Lo lanzó la empresa Espressif como un dispositivo de bajo coste para poder conectar un puerto serie o a través de un puerto serie conectar a una red Wi-Fi. La comunidad vio el potencial que tenía este chip y presionó hasta que Espressif liberó la API para programar sobre él, y a partir de ahí pues aparecieron múltiples desarrollos y por último la integración en el entorno de Arduino, que fue lo que, digamos, popularizó este dispositivo más allá de los 4 frikis que estábamos programándolo directamente. Y el primer módulo que salió es en el que vamos a hablar hoy, ¿no? El SP01. Sí, el SP01 fue el que era orientado a ser una interfaz Wi-Fi. Integra el SP01, por supuesto, integra el SP8266EX, que es su nombre, su código que le dio el fabricante, que utiliza un procesador de la empresa Tensilica, L106, es un procesador de 32 bits que corre a 80 MHz, o sea, no es nada. No podemos decir que sea algo pequeño. Mi primer ordenador fue un Pentium a 75 MHz, o sea que es ya más rápido. Ya estamos hablando de que, bueno, que tampoco es que vamos a tener ahí un procesamiento de datos o de cálculos muy grande, pero sí que, vamos, tiene bastante rendimiento. Sí, es potente. Luego tiene la memoria es limitada, pero tiene el microprocesador tiene 80 kilobytes, pero lo que es la API para programarlo ya ocupa 40 de ellos, con lo cual pues tenemos 40 kilobytes libres, que tampoco... Eso de RAM, ¿no? Sí, de RAM. Ahí, o sea, el SP8266 no tiene una flash interna donde se le cargue una ROM con todas las funciones de la API, sino que cada vez que le cargamos el firmware, ya le estamos cargando también la API de programación. Para que la gente lo entienda, la RAM al final lo que nos va a permitir es almacenar, por ejemplo, los valores de las variables que vayamos declarando y más información que necesitemos dentro de lo que es nuestro código. Y en la flash lo que sí que vamos a meter es, digamos, el fichero de código, aunque no sea el fichero, pero sí que vamos a meter nuestro programita. Entonces, si vamos utilizando, por ejemplo, un sketch o un programa donde vamos incluyendo librerías, porque vamos necesitando, pues eso lo que hará es engordar va a engordar ese fichero y va a ocupar más memoria flash y no RAM. Sí, la RAM la necesitará las variables que utilice esa librería internamente. La RAM, cuando desconectamos la alimentación, la RAM se pierde, pero la flash permanece. Entonces, por eso el código que vamos a ejecutar se almacena temporalmente en la flash y luego desde ahí se ejecuta, y en la RAM se guardan los valores temporales, digamos. Al final tenemos que llevar cuidado si no queremos pasarnos con la RAM, pues por ejemplo de declarar un montón de variables o un array muy grande, y de la flash para no pasarnos del espacio que tenemos reservado para almacenar el programa, pues de que nuestro archivo pues no sea muy grande, nuestro programa en código, lo que estamos escribiendo, no sea muy grande. Sí, eso ya el entorno de programación ya te avisa. Si te has pasado, te dice que ese programa no se puede cargar en el dispositivo. ¿Y la RAM tenemos 40 kilobytes? ¿Y de la flash? De la flash hay varios modelos. El SP01, el original, venía con 512 kilobytes disponibles, ¿vale? Que para ejecución de código es suficiente.
También el API de Expressive ocupa unos 200 de esos 512K. ¿Vale? Entonces al final tendremos unos 350 kilobytes por segundo, kilobytes de capacidad de la flash. Para que la gente se haga una idea, la memoria flash del Arduino MKR1000 son 256 kilobytes, que sería por la mitad. Pero la MKR1000 sí que el chip sí que lleva una ROM donde tiene cargado todo el API. Entonces, por eso los binarios, lo que son los programas ejecutables de Arduino ocupan muy poquito, ocupan 10, 15, 20K. Si cargamos un sketch vacío en el SP8266, vamos a ver que el fichero resultante son unos 200, 220 kilobytes. Porque tenemos ahí la API. Está toda la API que se carga cada vez. ¿Vale? Eso al final para el programador es transparente, no nos tenemos que preocupar de eso cada vez que lo programamos, porque eso se hace automático y sabemos que tenemos 40K kilobytes de RAM y unos 300 kilobytes de memoria flash en el SP01. Los 512 son de nuevo porque era un dispositivo orientado a ser un adaptador serie Wi-Fi, no le hacía falta más memoria. En siguientes placas pues ya hay modelos no del SP01, pero en otros modelos tenemos modelos de 1 mega, de 2 megas, incluso de 4 megas. Claro, esa quizás sea una ventaja que podamos tener con el SP8266. Al no incorporar una memoria flash dentro del propio microcontrolador, pues se puede ampliar. Se puede ampliar, incluso en el SP01 hay quien ha comprado los chips de memoria de 4 megas y se puede cambiar con un poco de maña y una buena estación de soldadura. Se puede cambiar el chip y yo lo probé en uno y funciona perfectamente. Identifica los 4 megas y ya tienes ahí mucha más memoria flash para almacenar código y almacenar ficheros. Hacking. Sí. Vale, entonces ya ha quedado claro el tema de la memoria, que bueno, que aunque no debemos preocuparnos, pero sí que es interesante saber de lo que disponemos para poder programar. Cuéntanos más, la red. La red es una red Wi-Fi que soporta el estándar antiguo, el B y G y el N. El N es el que solemos tener actualmente en casa. No soporta, por ejemplo, el nuevo estándar AC que hay muchos routers que ya lo utilizan, pero normalmente los routers que utilizan el estándar AC son también compatibles con el N. Entonces normalmente no vamos a tener ningún problema para conectar nuestro SP8266 a la red Wi-Fi de casa. Claro, y luego al final el tema también es que tampoco vamos a hacer un uso exhaustivo de esa red. Al final vamos a transmitir muy poquitos datos y vamos a transmitir pequeñas cantidades de información. Eso es, no necesitamos mucho ancho de banda, con lo cual no son necesarios los últimos estándares de 300 megabits por segundo, 500 megabits por segundo, pero lógicamente el router lo tiene que soportar. Pero a día de hoy todos los routers que tengamos soportan los estándares B o G o N, con lo cual no hay que preocuparse. Es otra de las cosas de las que normalmente no te va a dar problemas, con lo cual no hay que preocuparse de ello. Y ahora pasamos a los pines, el pinout. Y bueno, aquí la verdad que hay... Cuando nosotros miramos el módulo, el SP01, tenemos 8 pines. Sí, decimos, con 8 pines poco podemos hacer. Tenemos 2 pines que son el puerto serie, que son el RX y el TX del serie. Tenemos otros 2 pines de alimentación, el positivo y la masa, un pin de reset, un pin de encendido, de activación, que ahora hablaremos de él, y nos quedan 2 pines que serían los pines de entrada-salida. Tenemos 2 pines de entrada-salida y decimos, ¿qué podemos hacer con esos 2 pines de entrada-salida? Pues, por ejemplo, conectarnos a un bus I2C, con lo cual podemos encadenar hasta 127 dispositivos en ese bus I2C. Con 2 pines podemos controlar termómetros digitales, expansiones de puertos, conversores analógico-digital o digital-analógico, o sea, infinidad de dispositivos con solo esos 2 pines. O sea que aunque tengamos limitación del número de
de puertos de entrada-salida, el bus I2C nos da unas posibilidades prácticamente infinitas. Esa es una de las preguntas que yo te hice todas estas semanas que hemos estado preparando el programa, que decía, no puede ser con estos dos pines, pero claro, luego el RX y el TX lo vamos a utilizar para cargar los programas, pero luego quedan libres y por lo tanto también podemos llegar a utilizarlos. Sí, si no los utilizamos, los puedes utilizar para cargar el programa, no para hacer el debug, como lo haces en Arduino a través de USB. Pero una vez que tú dejas tu dispositivo de forma autónoma conectado a la alimentación, y el puerto serie normalmente no lo utilizas, con lo cual tienes otros dos pines que si los configuras como puerto de entrada-salida ya no tienes dos, sino que tienes 4 pines de entrada-salida digital, ¿vale? Entonces puedes tener 2 pines para detectar, o un pin para detectar un pulsador, otro pin para actuar sobre un relé y 2 pines para un bus I2C, por ejemplo. Claro, al final es cuando estamos utilizando, cuando te refieres al debug de Arduino, es cuando estamos mostrando la información por el monitor serie que hacemos con el serial.println y escribimos lo que sea en el monitor serie. Si eso no lo vamos a utilizar porque no vamos a debugar, pues esos 2 pines lo podemos utilizar. Por supuesto que si lo utilizamos, pues no lo podremos utilizar para conectar diferentes sensores. Pero bueno, ya nos meteremos ahora un poco más adelante con estos pines porque hay mucho que contar y sobre todo para el tema de configuración y modos. Entonces, ya hemos visto las características, vamos a hablar un poco de las limitaciones que tiene esta placa, que por supuesto es muy pequeña, es muy económica, pero tiene limitaciones. O sea, al final no es oro todo lo que reluce y tenemos que ser conscientes de hasta dónde podemos llegar con el ESP01. Una limitación que a mí me ha parecido curiosa y que quizá no prestemos atención es algo que me has contado, que es el tema de el tiempo de ejecución en el loop. Explícanos esto, ¿qué es esto del que tengamos cuidado? Sí, si vemos la MKR1000, por ejemplo, tiene separado el procesador que ejecuta el código del sketch y por otro lado el procesador que conecta a la red Wi-Fi. En el ESP8266 lo hace el mismo dispositivo, hace las dos funciones, tanto ejecutar nuestro código como controlar la red Wi-Fi. La red Wi-Fi es una red que hay que estar siempre pendiente de ella, por si nos llega información, por si tenemos que enviar información. Entonces, eso se hace cada vez que se ejecuta el loop del sketch, el bucle. Entonces a cada bucle pues se atiende al wifi y después se continúa ejecutando el código. Entonces si nos quedamos parados mucho tiempo ejecutando alguna función, un bucle que hace un cálculo muy intensivo, nos puede pasar dos cosas: o que se desconecta la red wifi o que se nos reinicia el dispositivo. Al final, que eso se produzca es bastante complicado y normalmente son errores de los que aprendes rápido y aprendes cómo solventarlos. En vez de utilizar delays, utilizas variables para medir el tiempo y hay diferentes técnicas, pero al final hay que tenerlo en mente para que no se nos produzcan estos reinicios que pueden hacer parecer que el ESP8266 es un dispositivo inestable. Por mi experiencia no lo es. Únicamente hay que tener esto en cuenta. Claro, no, al final, igual que en nuestra vida diaria utilizamos el sentido común, también tenemos que utilizar el sentido común dentro de los microcontroladores. Es decir, nosotros no tenemos un microcontrolador para hacer un montón de tareas en el bucle loop, que es lo que se está repitiendo continuamente, sino que el microcontrolador los microcontroladores están diseñados para hacer una tarea específica. Aunque estamos acostumbrados a que tenemos el Arduino 1, por ejemplo, que tiene pues 14 pines digitales, 7 u 8 analógicos, y creemos que podemos conectarle pues 200 sensores y que empiece a hacer todos los cálculos posibles. No es así, no es cierto. Es una placa de prototipado y no tenemos tantos pines pues para poder conectar no solo un sensor que tenga un pin, sino que podemos conectar, por ejemplo, un LCD que va a ocupar muchos pines.
Y es de sentido común que cuando estemos trabajando con microcontroladores, pues lo destinemos a hacer a una tarea concreta. Podemos hacer 2 tareas concretas, pero no podemos pedirle, pues eso, peras al olmo y decir, bueno, pues aquí lo que queremos hacer es coger una imagen y poderla, o una imagen o cualquier otra, un audio, y tratarlo, hacer un bucle ahí inmenso y que consuma mucho tiempo de cómputo, y a eso me refiero yo con el tema del sentido común. Vamos a aplicar sentido común del microcontrolador. Sí, tenemos que tener en cuenta que tenemos un dispositivo que cuesta 1 euro, 2 euros, o sea, no es un microprocesador como los que tenemos en los teléfonos o en nuestros ordenadores. Es un dispositivo chiquitito, con poca potencia, pero que es muy versátil. Vale, el tema de pines. Ya hemos hablado que tenemos 2 o 4 pines, dependiendo si estamos utilizando el RX y el TX para transmitir información a través del puerto serie, que teníamos ya que con el I2C pues tenemos hasta 127 dispositivos en el bus de comunicación. Y algo también que he visto, bueno, que me has mandado tú la página web, es el tema del pin 16, el GPIO 16, que nos permite acceder a ese modo del que hablábamos en el capítulo del SP8266, que es el Deep Sleep, que es de muy bajo consumo. Sí, el Deep Sleep es el modo, digamos, más parecido a que el microcontrolador esté apagado. Lo que pasa es que necesitas el GPIO 16, el pin de entrada-salida número 16, para despertar al SP. Entonces, si no tienes ese pin cableado al reset, el propio controlador no se puede despertar, con lo cual nunca se despertará. Únicamente si lo reseteamos. O sea, el SP01 lo podemos poner en modo dormido, por decirlo de esa manera, pero lo despertaremos, por ejemplo, con un botón. O sea, si hacemos un dispositivo tipo el Dash Button, pues se podría utilizar ese modo Deep Sleep, porque nosotros con el botón lo cableamos al reset y el SP8266 se despierta, ejecuta esa tarea y se vuelve a dormir indefinidamente. Pero ese pin 16 le permitiría al código, después de un cierto tiempo, despertarse automáticamente. Y ese en el SP01 no lo tenemos. En otras placas que utilizan el SP8266 sí lo tenemos, pero en esta precisamente no. Claro, bueno, el tenerlo lo tenemos si vemos un SP01 o un SP8266 en microcontrolador, lo vemos que es minúsculo. O sea, estamos hablando que es como una moneda de céntimo de euro. Más pequeño incluso. Más pequeño que el céntimo de euro. Entonces ahí tenemos como unas patillas que van saliendo, y nosotros tendríamos que ser capaces de soldar ahí en el pin 16, que lo podemos ver en los esquemas del microcontrolador, ser capaces de soldar ahí un cable. Sin puentear nada, eso es algo complejo. Sí, yo no recomiendo, y por el precio que tienen otras placas, yo si vamos a utilizarlo en un proyecto que necesitamos el modo Deep Sleep, mejor utilizar otra placa diferente. Pero bueno, normalmente, o sea, ese modo es necesario por ejemplo, para un sensor remoto que tenemos que tener alimentado de batería, pero si no lo vamos a alimentar de batería, no es necesario. Incluso el desarrollo lo podemos hacer en el SP01 y luego traspasarlo a otra placa que utilice el SP, porque ya hablamos en el capítulo del SP8266 que todas las placas que utilizan este microcontrolador son compatibles entre sí, tanto a nivel de código, de funcionalidades, de wifi, de todo, salvo la única diferencia es la cantidad de memoria flash que incorporan. Para ponernos en situación, si nosotros lo que queremos es, por ejemplo, medir la temperatura con un sensor de temperatura conectada al SP01, aunque no tengamos puenteado eso, el pin 16 con el pin de reset, y queremos medirlo, por ejemplo, cada 10 minutos, pues lo que haríamos es, el medir la temperatura pues ponle un segundo. Ya estoy tirando muy por lo alto. Vamos a tardar un segundo en medir esa temperatura dentro de nuestro código. El resto de tiempo, hasta los 10 minutos, no nos interesa que nuestra placa esté activa. Lo ponemos en Deep Sleep, consumimos, son microamperios lo que estamos consumiendo, y lo que conseguimos es que, si lo tenemos conectado, por ejemplo, a una pila que nos esté suministrando la energía suficiente para que funcione el SP,
pues que durante 9 minutos, 59 segundos esté apagado, no esté consumiendo, y en cambio durante un segundo pues estará consumiendo lo que sea el pico por transmitir esa información a través de la wifi. Y por supuesto eso lo que hace es alargar una barbaridad la vida de esa pila. Eso es, pero bueno, ya hemos dicho que en un SP01, a no ser que podamos soldar algo tan pequeñito, no tenemos disponible ese modo de Deep Sleep. No interesa. Y una cosa que también, que bueno, que a lo mejor nos puede tirar para atrás, es que no tenemos un pin analógico. No, eso es. No tenemos pin analógico. El SP8266 sí que tiene un conversor analógico digital, un pin analógico, pero en el SP01, de nuevo, como su diseño original era para ser un adaptador de serie Wi-Fi, no hacía falta un pin analógico. Entonces no está cableado. El chip lo tiene, pero no está en los 8 pines de los que hemos hablado. Lo que sí puede hacer el SP01 es que el mismo circuito que utiliza para medir la tensión en el pin analógico se puede programar para que mida la tensión de alimentación, ¿vale? Que nos puede servir si estamos alimentando el SP8266, el SP01 con baterías, podemos estar monitorizando la tensión de las baterías. Entonces nos da una indicación de cuánta vida útil le quedan, cuánta carga le queda a esa batería. Con el voltaje que nos esté suministrando, pues sabremos qué vida útil le queda o qué carga le queda. Eso es. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a ver un poco la alimentación. Los pines digitales funcionan a un nivel lógico de 3,3 voltios. Uh-huh. El voltaje de operación del SP8266, por lo tanto el SP01 también es de 3,3 voltios. No alimentar más de 3,6. Sí, la tensión de alimentación es entre 3 y 3,6 y el fabricante sí que hace referencia a que no se puede alimentar a 5 voltios, aunque haya alguien que probablemente lo haya intentado y le haya funcionado, pero no sabe. Yo soy uno de ellos, Germán, que probando con la fuente de alimentación digo, esto no sé qué pasa, y de repente digo, ostras, esto está muy caliente. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Pero ha durado, ¿eh? O sea, no sigue funcionando. Aguanta. Bueno, yo no sé si lo he llegado a probar alguna vez, igual por error, sin darme cuenta, pero ninguno de los SPs que tengo como 8 o 10, lo sigo teniendo, siguen funcionando, pero bueno, el tema es que no sabemos cómo se va a comportar si esa tensión de alimentación está presente durante mucho tiempo, con lo cual nos centraremos en alimentarlo a 3,3 voltios. Y asegurarnos. Sí, eso es. Vale, intensidad. Esto es muy importante, vamos a decirlo, porque luego veremos cómo afecta a la hora de alimentar con diferentes componentes esta placa o este módulo SP01. Vamos a necesitar pues en torno a 200 miliamperios por la Wi-Fi, ¿no? Sí, el microcontrolador no está consumiendo esos 200 miliamperios continuamente. Se lee en la hoja de características, habla que el promedio anda por los 80 miliamperios, que ese dato nos puede servir para saber cuánto nos va a durar una batería. Sabiendo los miliamperios hora que tiene, pues podemos calcular el tiempo de batería que vamos a tener. Esos 200 miliamperios los da cuando está transmitiendo por Wi-Fi. Lógicamente, la potencia que hay que darle para que la señal llegue al router pues tiene que salir de algún sitio. Entonces, cada cierto tiempo vamos a tener picos de consumo de 200 miliamperios, pero el consumo promedio es unos 80 miliamperios. Uh-huh. Y claro, no podemos alimentar desde esta placa a los sensores que vayamos a utilizar, necesitaremos una alimentación externa. Eso es, porque no tiene salida de alimentación, solo tiene entrada. Uh-huh. Vale, ¿y cómo lo conectamos a la protoboard? Porque aquí es donde yo es una de las mayores dificultades que he tenido. Sí, porque a quien haya visto cómo es esta placa, los 8 pines están organizados en 2 líneas adyacentes. Entonces, si lo conectamos a una protoboard, creo que no sé si has explicado cómo es una protoboard en la cual los pines
bueno, no sé, no sé. Sí, dale, tírale, porque al final, aunque la gente lo haya escuchado, seguramente haya alguien nuevo que no sepa lo que es una protobar. Es más sencillo explicarlo sobre un dibujo, pero básicamente si la vemos en forma transversal, las filas verticales están unidas entre sí. Entonces, eso estaríamos puenteando los pines, la pareja de pines que están juntos. Entonces no la podemos conectar directamente a una protoboard. Se puede con cables, los típicos cables de Dupont para conectar a la protoboard, se pueden hacer extensiones para conectarlo, pero digamos que no queda muy bonito. Entonces hay adaptadores bastante muy económicos para conectarlo a una protoboard. Incluso hay quien se lo ha hecho, yo soy uno de ellos. Si cambias la disposición de los pines, en vez de ser rectos, los pones acodados, uno por un lado y otro por otro, sí que lo puedes pinchar directamente a una protoboard. Y hay adaptadores que hacen eso mismo, pero de forma más profesional, digamos. Y te permiten utilizarlo en una protoboard. Sí, al final es mucho más práctico a la hora de probar, porque sobre todo no tienes que estar desconectando y conectando cables, sino que directamente, y te ahorras bastante cableado. Sí, eso también es cierto. Bueno, y luego vamos a tirar de componentes externos, una resistencia pull-up para el modo de arranque. Y recomendado, aunque todo esto lo vamos a ver ahora un poco más adelante, el recomendado es utilizar pulsadores para facilitar el desarrollo, sobre todo para cuando queremos cargar y cuando queremos ejecutar el programa. Pero bueno, esto lo vamos a ver ahora un poco más adelante cuando veamos los diferentes modos en los que tenemos que trabajar, que ahí seguramente es donde más confusión haya con esta placa. Hemos visto las limitaciones y ahora lo que vamos a ver, como no, las ventajas, porque esto también tiene ventajas, por supuesto. Sí, claro. Quizá una de las ventajas más pequeñas, que es algo que también una de las ventajas es que es el tamaño, que es muy pequeño. Esto también lo he comentado contigo, que yo he alucinado en colores el decir que podemos tener un servidor web, porque al final podemos llegar a montar un servidor web dentro de lo que es el SP01 y lo podemos tener en el bolsillo. Sí, sí. O sea, lo podemos llevar donde queramos. En esos 512 kilobytes cabe un servidor web, lógicamente un servidor web pequeñito, con unas cuantas páginas HTML. Por ejemplo, yo tengo en GitHub una librería que te permite hacer la configuración de todo, de la Wi-Fi, de diferentes parámetros, sin tener que reprogramar el firmware del SP8266. Simplemente te conectas a él, te abre una interfaz web donde vas poniendo los datos de tu Wi-Fi, tu contraseña y demás valores y ya está configurado. Y eso se hace sin salir del SP8266. Y claro, ahí es donde al final te quedas como un poco sorprendido de decir, bueno, aquí en esta cosita tan pequeña tenemos un servidor web donde podemos poner una página web y mostrársela a cualquier persona que se conecte a esa IP. El precio, por supuesto, es súper económico. Estamos hablando que viene a costar 2 euros, 3 euros, incluso 4 euros, pero bueno, no es excesivamente caro. Os dejaremos un enlace de la tienda para que si queréis alguno, pues que lo compréis ahí en la tienda. Y algo también muy curioso que me está enseñando Germán, es que podemos utilizar la memoria flash o parte de la memoria flash como un sistema de archivos. O sea, al final es como si tuviéramos el típico ordenador que tenemos en casa donde tenemos las carpetas y ahí podemos ir almacenando cosas. Pues existe una librería que nos permite hacer esto. Sí, eso es. Lo que se hace es se particiona la flash, se hacen particiones, igual que hacemos en los discos duros, y dedicamos una parte al código ejecutable y otra parte a un almacenamiento. Y el SP8266 tiene una librería que utiliza un sistema de archivos que se llama SPFFIS. Bueno, no me acuerdo ahora. SPIFFS se llama, que está optimizado para memorias flash, porque una de las pegas de las memorias flash es que el número de escrituras que les puedes hacer a una misma posición de memoria está limitado a unas 10.000 escrituras.
Entonces puedes decir, hombre, 10.000 escrituras es un número grande, pero no es tan grande como para que dure años si estoy escribiendo continuamente. Entonces, esta librería lo que hace es que reparte las escrituras, es decir, no estamos, cuando escribimos sobre un archivo, si lo sobreescribimos no vamos a escribir en la misma zona de memoria, sino que la librería hace que se escriba en otra. Entonces, de esa manera se gasta toda esa memoria por igual. Entonces podemos tener, igual llevo con dispositivos desde, placas SP01 desde 2015, mediados de 2015, y después de 2 años siguen funcionando. Y algunas pues han tenido su buen número de escrituras. Y funciona bien. En principio se puede utilizar. Si se avería, pues es algo que nos ha costado 2 euros. O sea que, hombre, nos duele porque es algo muy potente, pero bueno, es algo muy barato. Al final le coges cariño. Bueno, y realmente es otra de las ventajas de que tenga la flash externa, porque lo que se avería es la flash. Entonces, igual que hemos dicho que podemos cambiar la flash por una más grande, también podemos cambiarla por una nueva. Entonces, si se avería y tenemos memorias, que las memorias son mucho más baratas, creo que 10 memorias venían a costar algo menos de 1 euro. O sea, unos 10 céntimos vale la memoria. Simplemente soldarla, si tenemos la maña y tenemos las herramientas adecuadas, y ya lo tenemos arreglado. Mira, yo lo tengo ahora mismo aquí y la verdad es que los pines ya de la flash son algo más grandes. Pero sí, vamos, sí, son... el tema, los del SP, esos son microscópicos. Sí. Ahí sí que yo no me atrevo a puentear el pin 16 con el reset. No, yo tampoco. Aunque en la página que me pasaste se ve ahí, yo decía, bueno, no tiene que ser tan complicado, pero sí, eso necesitas, yo creo, una lupa, o incluso me pongo que necesitamos un microscopio. Sí, con microscopio se hace bastante bien, pero bueno, ya te digo que no, el soldador tiene que ser especial porque tiene que tener una punta muy fina, el estaño también, para que no hagamos una bola de estaño encima de los conectores. No es algo que cualquiera pueda hacer, y tampoco realmente aporta mucho. Ya te digo yo que con mi maña de soldar yo no me atrevo. Yo lo he intentado y no me quedó del todo bien, pero tampoco mal, y funciona, o sea que... Y bueno, las utilidades que le podemos dar a este SP01, pues lo podemos utilizar como un dispositivo autónomo, que es como si fuera un Arduino, al fin y al cabo, que le vamos a cargar nuestro programa, le vamos a conectar nuestros sensores, teniendo en cuenta lo que hemos hablado del tema de los pines, y que lo vamos a utilizar, pues por ejemplo, para tener un dispositivo que nos mida la temperatura, o que, por ejemplo, nos detecte pues si hay algún fuego, si hay algún gas, o sea, como si fuera un Arduino. Pero también lo podemos utilizar como una interfaz Wi-Fi para un Arduino Uno. Siempre hemos hablado aquí que el gran problema que tenemos con un Arduino Uno es que no tenemos conectividad. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues podemos tener un SIL Ethernet. Eso nos limita a que donde queramos poner nuestro Arduino Uno tenemos que tener una toma de red, un cable de red, y limita bastante. O podemos comprar un SIL Wi-Fi. ¿Qué es lo que supone comprar un SIL Wi-Fi? Pues que cuesta 3 veces lo que cuesta un Arduino Uno. Si lo comparamos con un ESP, estamos hablando de que el SIL viene a costar entre 70 a 90 euros, y un SP01 nos está costando 2 euros. O sea que la diferencia es abismal. Gran problema que tenemos con utilizarlo como una interfaz Wi-Fi para Arduino Uno. Al final lo que va a hacer es, a través de ese módulo 01, nos va a dar acceso al Arduino Uno a la red Wi-Fi. El gran problema es que tenemos que hacerlo, esa comunicación se hace con comandos AT. Estos comandos AT no es algo sencillo. Tenemos que ser conscientes que no estamos hablando ya de código nativo de Arduino, de C++. Estamos hablando de que es algo bastante enrevesado. Sí, hay alguna librería que facilita la tarea, pero no es una librería, digamos, de alto nivel. No es conéctate a la web no sé cuál, no, sino envía el código. O sea, digamos que hace más fácil el enviar los códigos y esperar las respuestas, pero al final el uso de esos códigos lo tienes que conocer. Claro, los comandos AT son comandos que se utilizaban y se utilizan para configuración y parametrización de modems y de routers. Sí.
Y es bastante complejo, no es algo nuevo tampoco, los comandos AT ya llevan mucho tiempo con nosotros. Para quien quiera ver información sobre los comandos AT, también se conocen como comandos HAYES, H-A-Y-E-S. Y claro, es complejo y no es recomendable. Sí que es una solución, puede ser una solución, porque al final estamos convirtiendo un Arduino 1 más un ESP01 en un Arduino MKR1000, con las limitaciones que tenga cada placa. Sin embargo, Arduino no oficial, que lo podemos encontrar en arduino.org, aunque dentro de poco se fusionarán, podemos encontrar una placa, un Arduino 1 con un Wi-Fi. ¿Y qué microcontrolador está utilizando? Pues precisamente utiliza el ESP8266. Es el primer Arduino, aunque no es el oficial, el de Arduino CC, pero es el primer Arduino que incorpora este microcontrolador. Por lo tanto, pues bueno, vemos que puede llegar a haber un entendimiento entre Espressif y Arduino para que trabajen juntos, que sería muy interesante, la verdad. Sí, integrar el ESP8266 como un dispositivo oficial de Arduino. Claro, y sobre todo agilizaría mucho el tema del desarrollo de software. Es decir, ya se contaría con la comunidad de Arduino para integrar todas las novedades por ejemplo, del nuevo ESP32, y no sería algo que está haciendo al final la comunidad, sino que pues bueno, desde la propia empresa pondrían los medios para que eso surgiera rápidamente. Sí, eso ahora mismo lo está haciendo la propia Espressif. Está desarrollando la adaptación del ESP32, ya comentaremos sobre él. Lo está haciendo la propia empresa con la ayuda también de la comunidad que hay alrededor del ESP8266 y del nuevo ESP32. Por eso, bueno, veremos a ver dónde termina todo esto, pero bueno, yo creo que en algún momento dado se tendrán que sentar a hablar, yo creo que sí. Y bueno, ya hemos visto las limitaciones, hemos visto las ventajas, y ahora vamos a hablar del firmware que es el que tiene el ESP01. Para aclararnos, ¿qué es el firmware? Pues el firmware no es más que el software que está corriendo sobre el microcontrolador, el software que hemos diseñado nosotros. Además de las librerías que incluye para el control de Wi-Fi, pero todo eso lo genera el compilador, le genera el binario, y ese código binario es el firmware del ESP8266. Por defecto, el que nos viene cargados es el de los comandos AT, es decir, que nosotros lo vamos a manejar a través del puerto serie, y lo que vamos a hacer es mandarle comandos AT. Lo podemos mandar, por ejemplo, desde Arduino, configurando bien el monitor serie, y le mandamos ahí los comandos. Le decimos, haz esto, haz lo otro, comunica aquí, comunica allá. Y eso es lo que viene por defecto cuando tú compras el ESP01. Pero eso lo podemos cambiar. La confusión, y sobre todo hablo desde lo que me pasó a mí, es confundir este firmware que te viene, que es comandos AT, con un sketch o un programa de Arduino. En un principio yo creía que eran cosas diferentes, sobre todo porque se cargaban desde programas diferentes, porque para tú cargar, por ejemplo, si eliminas el firmware que viene por defecto de comandos AT y lo quieres volver a cargar, no puedes hacerlo con el IDE de Arduino. Tienes que irte a otro programa que te facilita, bueno, no sé si es Espressif o es de código abierto. Sí, hay varios, hay de código abierto y hay alguno de Espressif. La razón principal es que el firmware de comandos AT no está programado en Arduino, sino con el API nativa de Espressif. Claro, es otro lenguaje diferente. Es C o C++ también. Es muy parecido, lo que pasa es que utiliza unas librerías diferentes y no hay una función de setup, no hay una función de loop, sino hay la función main típica de un código en C. No, y por eso decía que una vez que el firmware es precisamente eso, el programa, el sketch que estamos codificando en nuestro IDE de Arduino, eso es un firmware. Eso es. Más que nada para que quede todo claro, porque sí que es cierto que te pones a leer por internet y empiezas a ver información y al final pues te lleva a confusión. Es decir, bueno, si me cargo de comandos AT, ¿qué pasa? ¿Seguirá funcionando o no seguirá funcionando mi ESP01? Sí, a mí me pasó también. Al principio me preguntaba que si lo
lo programabas, si el firmware AT se perdía o seguía ahí de alguna manera, y no, o sea, cuando cargas tu Sketch en el SP8266, el firmware de AT se borra. Claro, y es tontería no preguntar esas cosas. Al final no nos tenemos que quedar nunca con las dudas. Aunque sea algo que creamos que es muy tonto, no, hay que preguntarlo siempre todo para no quedar. Es peor quedarse con esas dudas. Entonces, pues eso es lo que hacemos aquí, intentar resolverlo y sobre todo con nuestra experiencia. Entonces, por defecto, no viene el de comandos AT. Nada, caca, eso lo eliminamos directamente. No queremos el comando SAT, queremos algo que podamos entender y que podamos hacerlo fácilmente. ¿Qué es lo que hacemos? Sencillamente, aunque dejaremos en las notas de este programa, en programarfacil.com, todo detallado, todo ese tutorial, pues sencillamente lo que tenemos que hacer es configurar nuestro IDE oficial de Arduino y cargamos un programa. Eso automáticamente machaca el que nos viene por defecto y ya tenemos un nuevo firmware, y que además lo vamos a programar pues como si estuviéramos programando un Arduino. Pero no solo eso. Existen otros firmware que nos permiten programar en otros lenguajes de programación. Lenguajes de programación como MicroPython, ¿no? Sí, estos firmware son firmware desarrollados también con el entorno de desarrollo de Expressive. No utilizan Arduino, porque son anteriores a él. Pero por ejemplo MicroPython monta un software que tú te conectas al puerto serie y tienes un intérprete de Python y puedes utilizar el hardware del SP8266 desde código Python. Es código interpretado, es decir, no es código que tenemos que compilar y cargar después al SP, sino es código que tú escribes, puedes guardar dentro de esa flash de la que hablábamos antes del sistema de archivos, guardas los ficheros de texto con el código, y es eso lo que lee el firmware MicroPython para ejecutar el programa. Hay sistemas equivalentes que utilizan el mismo concepto para el lenguaje Lua, que es el famoso NodeMCU. También para el lenguaje JavaScript o Node.js, que el firmware se llama Spruino, y ha aparecido recientemente otro que se llama SP Basic, que lógicamente utiliza el lenguaje Basic. Todos estos cuatro lenguajes son lenguajes interpretados, es decir, que es lo que he dicho, no ejecutan el código binario, sino que ejecutan directamente el código de programa. O sea que ya lo tenemos claro. Estos firmware los vamos a cargar ya no desde el código, sino desde el entorno de desarrollo de Arduino, sino que lo vamos a hacer desde estos programas, ya sea de código abierto o de Expressive, que nos van a permitir cargarlo, y una vez que ya lo tengamos cargado ya podemos programar en cualquiera de estos 4 lenguajes, por ejemplo. Eso es. Así que bueno, esto es la primera parte. Ya tenemos nuestro SP01 cargado. Si queremos programarlo con el lenguaje que queramos, recomendación que si no tenemos mucha práctica con estos lenguajes, pues que nos vayamos al que conocemos, que es el código nativo de Arduino. Y ahora, antes de hacer nada, porque si lo que vamos a hacer es con el entorno de desarrollo de Arduino, vamos a programar, no hemos tenido que hacer nada, o sea, si queremos hacerlo con, por ejemplo, MicroPython, sí que tendríamos que hacer el proceso de cargar ese firmware, pero si no, no tenemos que hacer nada. El siguiente paso que sería es la alimentación. La alimentación, es decir, cómo vamos a suministrar la energía a nuestro SP01 para que funcione. Aquí es donde entra en juego lo que habíamos hablado antes. Estamos trabajando tenemos que alimentar a 3,3 voltios, no pasarnos de 3,6 voltios, aunque como ya os he dicho antes, yo me he pasado y no ha sucedido nada, y pues se ha puesto muy caliente, pero no ha explotado. Y algo muy importante, que aquí es donde va a haber la diferencia, es que tenemos que tener una fuente de alimentación de 200 miliamperios para esos picos cuando estemos transmitiendo a través de la Wi-Fi. En las notas de este programa os dejaremos también las 3 opciones que os vamos a detallar ahora, pero básicamente podemos resumirlas vamos a resumirlas las 3 opciones. La primera opción,
la posibilidad de alimentar con Arduino Uno. Claro, se nos ocurre, lo primero es Arduino Uno, cogemos la placa y decimos, si tiene una salida de 3,3 voltios y una de 5 voltios. Dice, vale, me están diciendo que no nos pasemos de 3,6, pues pero yo tengo una de 3,3 voltios. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Pues que el Arduino Uno tiene puede dar hasta 50 miliamperios, y hemos dicho que el SP8266 consume de media 80 miliamperios y tiene picos de 200, con lo cual lo que nos va a pasar o que el wifi no va a funcionar, o que de repente el SP vamos a ver que se reinicia. Claro, esto porque seguramente alguien diga, no, yo lo hago y me funciona. Y que a mí, por ejemplo, yo lo he probado y funciona perfectamente. El tema es que lo que dice Germán, si nosotros al final estamos haciendo un uso intensivo de la wifi, de la conexión wifi, pues nos sucederá lo que nos está diciendo, que se reinicie o que no funcione correctamente. Por lo tanto, esta opción no es aconsejable. La segunda opción, vamos a meter ya un nuevo componente del cual hablaremos un poco más adelante, que es alimentar con un adaptador USB serie, un TTL, un FTDI, que es lo que nos va a permitir, bueno, de hecho, el propio Arduino tiene uno integrado, que nos permite convertir eso, los datos que nos vienen por el USB, convertido en puerto serie, en información, en datos de serie, que va a poder entender el microcontrolador. Si no, no podríamos hacerlo. Y dentro de lo que es el Arduino Uno ya tenemos uno, pero nosotros podemos llegar a comprar uno por separado, que nos va a permitir, pues en este caso, por ejemplo, programarlo. Pero ya os decimos que esto lo vamos a hablar un poco más adelante. ¿Qué es lo que sucede? Que este tipo de componentes suelen también tener un pin para alimentar. El problema que tenemos con esto. Sí, el mismo, pues que la alimentación que dan estos pines pues varía, pero puede rondar los 100-150 miliamperios. Tenemos algo más, pero también nos podemos encontrar pues que si utilizamos mucho la red wifi, pues tenemos problemas que no sabemos de dónde viene y probablemente sean de ahí. Mucha gente dice que funciona, que lo tiene conectado así, lo ha tenido mucho tiempo y funciona, con lo cual si lo queréis probar se puede hacer, pero claro, a la que empecéis a tener problemas pensad que puede ser eso. Hombre, lo recomendable, que es lo que he hecho yo, es irte a la hoja de características técnicas del FTDI o el del adaptador USB serie y mirar a ver qué corriente te está suministrando. En mi caso, por ejemplo, si no recuerdo mal, no llegaba a los 60 miliamperios. Por lo tanto, es tontería alimentarlo con este adaptador, porque no va a funcionar. O sea, va a funcionar, pero llegará un punto en que lo que dice Germán, que no sabes qué le está pasando porque se reinicia el SP. Y además, como es una placa tan pequeñita, no sabes qué es lo que le ha sucedido ni nada. Y además, si estás utilizando RX y TX para cualquier otra cosa, no vas a poder debugar por el monitor serie. Así que, para evitar problemas futuros, mi recomendación, y yo creo que la de Germán también, es que no se utilice. Sí, eso es. Hay la tercera opción, que es una fuente de alimentación para placa de prototipado, para una protoboard, que son muy económicas, que se alimentan tanto desde USB como desde un alimentador yo utilizo, por ejemplo, un alimentador de 12 voltios de un router, y sacan tensiones tanto de 5 voltios como de 3,3. Los 3,3 voltios nos pueden servir para alimentar el SP8266 y los 5 voltios pues nos pueden servir, por ejemplo, para alimentar un Arduino si lo tenemos que alimentar, o un sensor que funcione a 5 voltios. Incluso yo sé que alguien ha alimentado hasta las tiras de LEDs direccionables, ¿no? Sí. Alguien que tengo aquí cerca, sí, yo mismo he utilizado esa misma fuente para alimentar las tiras de LED, que se suponía que hacía falta 2 amperios para alimentarlas, y esta pequeña fuente de alimentación puede con ella. En teoría, el límite de corriente que soporta por cada canal es de 800 miliamperios, ¿vale? Con lo cual tenemos corriente más que de sobra para alimentar no solo uno, sino varios SP8266, incluso algunos cuantos sensores.
Claro, eso yo creo que es la cosa más práctica que podemos hacer, y es hacernos con una fuente de alimentación de este tipo, y ya sobre todo porque al final pues lo podemos alimentar los sensores, que eso es bastante importante. Yo siempre que compro una Protoboard la compro con su alimentador y no incrementa mucho el precio y es súper útil. Es muy recomendable tener por casa este tipo de fuentes de alimentación de 3,3 y de 5 voltios, que al final es con lo que vamos a trabajar en electrónica con Arduino y con SP. Bueno, pues ya hemos visto cómo alimentarlo, recomendable la fuente de alimentación, y ahora lo que vamos a pasar a ver cómo tenemos que programar nuestro SP01. Aquí es donde viene ya, porque hasta ahora, pues vale, hemos estado viendo el firmware, que es sencillo, más o menos, que no tenemos que hacer nada, si queremos programar con el código nativo de Arduino, hemos visto que la alimentación, que tenemos una opción, pero aquí es donde empieza, digamos, la complejidad y sobre todo la información que hemos visto que hay por internet. Sí que hay, pero está muy dispersa por todos los sitios. Entonces lo que hemos hecho es aglutinarlo todo aquí, y en el artículo que os dejaremos en las notas de este capítulo, pues está todo explicado. ¿Cómo se programa el SP01? Pues se programa a través del puerto serie, como lo hacemos con el Arduino 1. El gran problema es que este SP es económico, pero no tenemos ese adaptador que nos va a convertir la información que se envía por el USB a serie. Y ahí es donde reside el problema y tenemos que resolverlo de alguna manera. Lo primero, antes de meternos en todo eso, vamos a hablar de los modos, que aquí sí que hay mucha chicha que cortar, ¿no, Germán? Sí, esto no es que sea algo exclusivo del SP8266. En realidad todos los microcontroladores suelen funcionar parecido. Tienen dos modos, uno en el que ejecuta el código que le hemos cargado y otro modo de arranque que sirve para cargarle ese código. Entonces, normalmente hay un pin que se pone a 0 o a 1 según el tipo de microcontrolador, que cuando este microcontrolador se reinicia, si ese pin está en el modo de carga de firmware, pues en vez de ejecutar el programa se queda escuchando el puerto serie para que nuestro, en este caso, IDE de Arduino le cargue el software. Claro, y en el Arduino 1, por ejemplo, esto también sucede. Esto sucede, lo único que la electrónica de la placa de Arduino lo oculta, de manera que los pines de control del puerto serie, que no hemos hablado de ellos, además del RX y el TX, un puerto serie tiene otros pines de control que la placa de Arduino utiliza para controlar este pin de reset y este pin de modo de carga de programa. Claro, esto sucede solo con el SP01. Si nos vamos ya a una placa como Node MCU, esto ya viene todo preparado para que nosotros no tengamos que estar poniendo este modo de forma manual. Sí, es equivalente al Arduino 1, por ejemplo, cuando el IDE, cuando tú lanzas la carga del software en la placa, automáticamente lo reinicia en modo de carga de software, de carga de firmware, y cuando acaba lo reinicia y se pone a correr el programa, y eso lo hace automáticamente. Vale, pues para que nos hagamos una idea, lo que tenemos que hacer nosotros es manualmente poner esos modos. No vamos a hablar aquí en profundidad de cómo van los modos y cómo tenemos que hacer las conexiones, porque sería hablar o describir a través del podcast un circuito eléctrico y no tiene mucho sentido. Pero la idea con la que tenemos que quedarnos es que nosotros manualmente debemos de poner esa tensión, o el 1 o el 0, o el 0 voltios o el 3,3 voltios en los pines correspondientes, para que si queremos cargar el programa tenemos que poner esa configuración, y si lo que queremos hacer es ejecutar el programa que ya hemos cargado previamente, pues manualmente tendríamos que ponerlo. Algo que a mí me generaba bastante duda y que Germán me lo resolvió era el tema de, vale, si yo con RX y TX estoy transmitiendo información y recibiendo información a través del puerto serie, y GPIO 0, o sea, el pin correspondiente o los pines que quedan libres, lo voy a utilizar para indicar los modos en los que tiene que trabajar,
Esto supone que si tenemos 4 pines no tenemos ninguno libre, y no es cierto, no es así. Germán me lo dijo, y explícaselo a todo el mundo lo que realmente sucede. Sí, realmente lo que sucede es que estos pines, o sea, la tensión en estos pines solo se mide durante los primeros instantes del arranque del microcontrolador. Una vez que ya ha arrancado, ha decidido de qué modo es, nosotros ya podemos hacer lo que queramos con esos pines. Entonces, normalmente lo que se suele hacer es poner unos pulsadores de estos que cuando sueltas se liberan, y ya está. Tú con tus pulsadores le activas la función correspondiente, la de carga o la de ejecución. La de ejecución normalmente se activa cuando no tocas nada. Y cuando si reseteas con el botón de carga de firmware, se pone en modo actualización, pero tú ya los pulsadores los sueltas. Cargas el programa, se reinicia y ya el código funciona normalmente. Como los pulsadores no están activados, pues el código se ejecuta y esos pines quedan libres para lo que necesite nuestro proyecto. El modo normal, es decir, nosotros si lo que vamos a hacer es una aplicación o un proyecto, un dispositivo que vamos a ponernos en el caso más típico, que queramos medir la temperatura. Nosotros vamos a empezar a prototipar, vamos a empezar a probar y vamos a tener, por ejemplo, en modo programación, porque algo también que no está escrito en ningún sitio y que también me lo contó Germán, era que una vez que nosotros cargamos un programa en el modo programación, pues automáticamente él ya lo ejecuta. Inmediatamente después de cargarlo lo ejecuta para que empieces a probarlo. Ya lo hemos probado, hemos visto que tomamos bien la temperatura y ya lo tenemos todo finiquitado y ya lo queremos poner en modo de ejecución. Pues lo que tenemos que tener es, en el caso del SP01, lo que tenemos que tener es los 2 pines que tenemos, los 2 GPIO que tenemos, fuera los RX y TX, lo que tenemos que tener es a un valor alto, es decir, a 3,3 voltios. ¿Cómo lo resolvemos esto? Pues sencillamente poniendo una resistencia pull-up que nos va a permitir eso, que esté siempre a nivel alto. Como cuando lo tengamos al principio va a estar a nivel alto, se va a resetear y ya dice, vale, ahora es ejecutar el programa que tenemos en la memoria flash, y lo que hacemos, una vez que ya se ha ejecutado, nosotros tenemos ahí conectados nuestros sensores, ya automáticamente eso va a empezar a medir, o va por I2C, por ejemplo, y va a empezar a transmitir la información y ya estaría funcionando normalmente. Así que sería, digamos, aunque nosotros tenemos que poner el manual, sería entre comillas un modo semiautomático, ¿no? Sí, eso es. Además, nos puede surgir la duda de qué pasa si yo tengo un bus I2C, qué pasa si meto una tensión alta en el bus, y el propio estándar I2C ya tiene esto en cuenta. Entonces, los puertos, tanto los puertos 0 como 2, aun teniendo las resistencias de pull-up, se pueden utilizar como un puerto normal para cualquier tipo de dispositivo. Entonces ya ha quedado claro el tema de, bueno, más o menos claro todo lo que se puede dejar claro a través de un podcast, que es recomendable que miréis el artículo, pero ahora vamos a ver cómo podemos programarlo. Vale, hemos visto que para alimentarlo tenemos tres opciones. Recomendable la de utilizar una fuente de alimentación dedicada, y para programarlo vamos a tener 2 opciones. La primera opción es utilizar un Arduino Uno, y os estaréis preguntando, claro, pero es que el Arduino nos has dicho que no podemos utilizarlo para alimentarlo. Bueno, la alimentación aparte, siempre vamos a alimentar con esa fuente de alimentación de 3,3 voltios, 800 miliamperios o 700 miliamperios, y que es indispensable, muy económica, y con eso lo vamos a alimentar. Pero a la hora de programarlo lo podemos hacer a través de los pines RX y TX que tenemos dentro de nuestro Arduino. Es un circuito que no es conectar el RX y TX y ya está, sino que tenemos que hacer varias cosas, y en las notas de este programa os dejaremos el esquema donde podéis ver cómo es el conexionado. Es muy sencillo, lo hemos probado y funciona perfectamente, y nos evitamos tener que comprar un conversor USB serie. Esa es la ventaja que tenemos. Ahora, eso sí, el cableado y lo que tenemos que montar es bastante más complejo que si estamos utilizando un conversor USB serie.
Y aquí viene la segunda opción. La segunda opción, y quizás la más recomendable, es utilizar este tipo de dispositivos, este tipo de conversores, donde lo que vamos a tener, normalmente suelen tener como mínimo 4 conectores, 4 pines, que van a ser el RX, el TX, la alimentación y la toma de tierra. Y lo que vamos a utilizar sobre todo es el RX y el TX. El VCC, es decir, el positivo y el negativo, no lo vamos a utilizar. Sí, es importante conectar la tierra para que tanto el SP como el conversor compartan la tierra, porque si no puede dar problemas. Y la fuente de alimentación también, ¿no? No, la fuente de alimentación lo mejor es aislarla, ponerle un trocito de cinta aislante si los pines están sueltos, y no utilizarla directamente si están en algún tipo de conector. Pero la masa, la tierra, sí es importante que esté conectada, pues si no vamos a poder programarlo. Vale, o sea que tenga una masa común entre el conversor y el SP. Sí, también es importante a la hora de, si vamos a comprar un adaptador serie a USB, que sea de nivel 3,3 voltios. Hay de diferentes tipos, hay de 5 voltios, hay de 3,3 voltios. Tenemos que elegir el de 3,3 voltios. Eso normalmente está muy claramente especificado cuando lo vamos a comprar. Precisamente yo, el que tengo es, no sé, debe ser una versión más moderna, tiene un jumper que te permite seleccionar entre 3,3 voltios y 5 voltios. Sí, también los hay. Y bueno, yo con esto ya sabemos cómo tenemos que programarlo a nivel, o sea, qué hardware o qué es lo que tenemos que montar, el tinglado que tenemos que montar, porque realmente no es algo trivial, no es algo como cuando estamos programando nuestro Arduino MKR1000, que vamos a conectar o el Node MCU, que vamos a conectar el USB y ya está, sino que tenemos que hacer un trabajo previo. Y a la hora de programar, pues si hemos elegido programar con el código nativo de Arduino, lo que vamos a utilizar es el IDE de Arduino, y prácticamente pues el código es igual que si estuviéramos programando en Arduino. Lo único que tendrán unas librerías exclusivas para poder que se puedan funcionar y que se puedan ejecutar dentro del SP. Yo creo que con esto ya hemos dejado bastante claro todo lo que necesitamos para trabajar con esta placa. No sé si quieres tú añadir algo más con respecto a la programación, Germán. No, bueno, la programación se puede hacer con el IDE de Arduino o con cualquier otro IDE alternativo que ya se utilice para Arduino. O sea, las opciones son exactamente las mismas. Sí, por ejemplo, el Visual Micro también lo podemos hacer desde Visual Studio. Sí, es el que yo utilizo, y si estás acostumbrado a utilizar Visual Studio es una maravilla y no tiene nada que ver con el IDE de Arduino. El IDE de Arduino es muy sencillo y ayuda mucho a la hora de empezar porque tiene muy pocas opciones, con lo cual te centras en lo que vas a aprender, que es programar. Pero cuando ya alcanzas un nivel un poco más alto, las ayudas adicionales que te da el IDE de Visual Studio te hacen programar mucho más rápido y corregir más rápido los errores. Yo creo que algún día dedicaremos un programa a volver a recopilar toda esta información. Y bueno, yo creo que para finalizar vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas rápidas, cosas que puedan ir surgiendo. Sobre todo, me acuerdo ahora, que no lo hemos comentado antes, en el canal de Telegram del podcast de Santiago Pascual, Day to Day, ya nos preguntó y precisamente yo creo que uno de los digamos, de las personas por las que hacemos este programa es Rapejín, que desde aquí te saludamos, que nos preguntó hace tiempo, y de hecho me lo preguntó a mí y te pasé a ti, digo, no, que te lo explique mejor Germán, que él es el experto en SP8266. Y como veíamos que había mucha confusión en torno a todo esto, pues decidimos pues hacer este programa. Entonces vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas rápidas y que nos puedan solventar ya las últimas dudas. Lo primero, ¿soporta alimentación a 5 voltios y los GPIO? Pues ya hemos dicho que no. La alimentación no rotundo, 3,3 voltios, máximo 3,6, y los GPIO
pues hay quien dice, incluso la gente de la propia Espressif, que sí lo soporta, pero las especificaciones del SP8266 pone claramente que la tensión máxima es 3,3 voltios, con lo cual pues, nosotros decidimos. Vale, ¿lo puedo romper si tengo algún error al programarlo? Bueno, nos puede suceder que cuando lo estemos programando pues se nos suelte el conversor USB a serie, o que se nos cuelgue el PC, o las miles de cosas que pueden pasar con la electrónica y la informática, pero bueno, la respuesta simple es que no. Si tenemos algún error durante la carga del software, pues simplemente lo volvemos a reiniciar en modo actualización y lo podemos utilizar de nuevo. No, yo, por muchas perrerías que les he hecho, yo nunca he llegado a romper ni a corromper la flash, porque de hecho es otra de las ventajas de que el SP8266 no tenga una ROM que puedas corromper. Como no tiene ninguna ROM que puedas corromper, el SP8266 va a arrancar siempre. Perfecto. ¿Cómo conecto a Arduino? Bueno, pues puedes utilizar, la primera respuesta sería utilizar los comandos AT, que es lo que nos da el fabricante, pero bueno, ya has hablado en otros capítulos de cómo conectar dos Arduinos. Si hablamos de la placa SP o si pensamos en la placa SP01 como si fuera un Arduino, pues podemos interconectar, por ejemplo, por I2C también, o por puerto serie, utilizando un protocolo que nosotros hayamos diseñado, una librería que ya esté diseñada para interconectar Arduinos. Pues se puede utilizar en el SP8266 y en el SP01. Sí, por el I2C tendríamos que crear quizás nuestro propio protocolo para hacer las funciones, pero vamos, sería una solución muy brillante. Me gusta bastante. Bueno, ¿y cómo me conecto a la web? Pues utilizando el IDE de Arduino, el entorno, la API que hay alrededor que se monta en ese IDE de Arduino ya incluye librerías para utilizar el Wi-Fi. Hay una que se llama SP8266 Wi-Fi, no han pensado mucho el nombre, es directo y permite hacer cualquier cosa que se nos pueda ocurrir con el Wi-Fi, desde conectarnos a una web, como abrir un puerto para utilizar el SP8266 como servidor, incluso librerías de alto nivel como una que nos ayuda a montar un servidor web dentro del SP8266. Con lo cual luego lo que decía, que hay librerías para cliente web, servidor web, para cliente FTP hay otra librería, otra que también hace de servidor FTP. O sea, hay múltiples, tanto del propio fabricante como de la comunidad, que permiten utilizar el Wi-Fi de mil maneras. La única diferencia quizá que he visto yo con el Arduino es el tiempo de carga de un sketch. Es una sensación que me ha dado a mí, sí, de las pruebas que he hecho, que tarda algo más que cuando estamos cargando, por ejemplo, a un Arduino. Sí, ten en cuenta, por ejemplo, el código de un Arduino 1 pues pueden ser perfectamente 4, 5 o 10 kilobytes. Aquí hemos dicho que en el código del SP8266, como tiene que incluir las funciones internas, pues estamos hablando de unos 250 kilobytes. Entonces el tiempo se multiplica por 10, pero por ejemplo, con las tarjetas no de MCU, no las SP01, sino con las no de MCU, yo he podido cargar a velocidades de 900 kilobits por segundo, con lo cual el tiempo se reduce mucho. No he conseguido con el adaptador de USB a serie, probablemente porque al hacerlo con cables conectados al SP01 no admiten tanta velocidad, pero bueno, sí que es cierto que al ser el código, el firmware que le cargamos es resultar en un archivo más grande, pues lógicamente tarda más tiempo. ¿Y luego es comparable en velocidad a Arduino, hablando de procesador? Bueno, pues por ejemplo, si lo comparamos con un Arduino 1, el SP8266 es mucho más rápido. Hemos dicho, es un microprocesador de 32 bits corriendo 80 MHz. Un Arduino 1, si no recuerdo mal, es un microprocesador de 8 bits y corre a 16 MHz.
con lo cual simplemente por velocidad de reloj ya es mucho más rápido. Si lo comparamos, que hay un vídeo de un youtuber suizo que se llama Andreas Pies, que hizo una comparación rápida, tampoco hizo una prueba muy exhaustiva, pero hizo una comparación entre el SP8266 y un MKR1000, y sus conclusiones fueron que el SP8266 era ligeramente más rápido en cálculos de números enteros, pero en coma flotante lo superaba ampliamente. Eso tanto él lo decía en su vídeo, que debería probarlo más a fondo, y creo que nosotros también lo podemos probar y compartir aquí los resultados. Y bueno, ya por último, la última pregunta es, ¿se puede volver a cargar de nuevo el firmware de comandos AT una vez que lo hemos sobrescrito? Sí, claro. En la web de Espressif tenemos el firmware. Cuando tenemos que descargar la API oficial de Espressif, no la que integra en Arduino, y se descarga como un archivo zip, y dentro de ese zip están los ficheros binarios y las instrucciones para volver a cargar el firmware AT. Bueno, y yo creo que ya con esta última ronda de preguntas, ha quedado todo ya muy claro. Ya sabemos que es un SP01, dónde lo podemos utilizar y cómo lo podemos utilizar, sobre todo las limitaciones, ventajas, cómo podemos alimentarlo, cómo podemos programarlo. Y yo creo que no nos hemos dejado nada en el tintero, ¿no, Germán? Yo creo que le hemos dado un buen repaso con esto. Ya hemos dado para un tiempo para que empiecen a programarlo y empiecen a surgir dudas. Y bueno, ya por último, hemos puesto aquí unos productos comerciales para más o menos que veáis dónde se están utilizando en la actualidad ese tipo de microcontroladores, y son productos que están a la venta y que lo utilizan, el 8266. Sobre todo en la empresa Xiaomi, que lo está utilizando bastante, ¿no? Sí, Xiaomi lo utiliza en un dispositivo que se llama Mi Plants, que es un monitor de plantas para medir la humedad, temperatura, iluminación y diferentes parámetros para ver la salud de nuestras plantas. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más del Xiaomi. Creo que tú has estado mirando también cómo... Sí, le está echando un vistazo y la verdad es que es muy, muy interesante, y sobre todo el tema del consumo. No sé cómo estará por dentro, ni será un SP01, seguramente utilice ya el propio microcontrolador, el SP8266, integrado dentro de alguna PCB, y podrán hacer uso precisamente de ese modo Deep Sleep, que hará que la batería dure bastante más. Sí, supongo que sí. Normalmente las soluciones profesionales, digamos, no utilizan las tarjetas, la SP01, normalmente no, algunas utilizan la SP12, de la que hablamos en el otro programa, pero la mayoría de ellas integran el SP8266 directamente en la placa, con lo cual el diseñador tiene libertad para utilizar los pines como requiera. Y yo me gustaría hacer ingeniería inversa con estos dispositivos. Sí, pues en YouTube tienes amplia información. La mayoría está en inglés, pero sí tienes información. Sobre todo de otra empresa que se llama ITEAD, que tiene una gama de productos de domótica. Por ejemplo, tiene un relé controlado por Wi-Fi, que justamente tengo uno en la mano, que es un relé para controlar cualquier dispositivo eléctrico que queramos, que se alimente entre 90 voltios y 250 voltios en alterna. Entonces, dentro de esta cajita, que es muy barata, pues si lo abrimos nos encontramos que tiene un SP8266 y unos pines con los cuales podemos conectar nuestro adaptador USB a serie y podemos hackearlo. De hecho, hace no muchos días ya te comenté que supe de un desarrollador que es catalán, que tiene un software que se llama Espurna, que permite hacer maravillas con estos relés y otros dispositivos de la misma empresa de ITEAD, que tienen también un sensor de temperatura y humedad unido a un relé que permite
pues en función de la temperatura y humedad controlar un dispositivo eléctrico, otro que es un casquillo de bombilla. De serie vienen con un firmware que se conecta a un servicio en la nube de la propia empresa de ITEAD. Pero la gente ya ha encontrado miles de usos hackeando el software de estos dispositivos, y de hecho gracias a eso creo que se están vendiendo como rosquillas. Claro, si al final, si incluso imagínate si lo hubieran puesto más sencillo y no lo hubieran puesto complicado, que al final tienes que estar haciendo un poco de ingeniería para averiguar a ver cómo hackearlo. Pues imagínate todo lo que hubieran vendido, que es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Espressif con el SP8266. Sí. Aún así tiene éxito, pero ahora sí que es verdad que se ha abierto ya a la comunidad. Sí, de hecho ITEAD tiene un repositorio en GitHub donde publica mucho de los software que utilizan sus dispositivos e incluso los diseños de hardware. Con lo cual, pues nosotros podemos fabricarnos, pero realmente por el precio que valen, casi no merece ni la pena. Porque no. En montar una PCB y toda la historia. Con su cajita muy bien montado y bueno, está muy bien. Los productos, no lo he dicho, se llaman Sonoff, SONOIFF. Si lo buscáis en Google, os van a salir miles de resultados donde vais a poder ver qué usos se le pueden dar y qué aspecto tienen. E incluso en una bombilla podemos encontrar un SP8266, ¿no? Sí, bueno, lo que comentaba del adaptador, del casquillo adaptador de bombillas, y sí, no recuerdo bien dónde lo vi, pero había una bombilla inteligente que realmente integraba un SP8266 dentro. Bueno, y yo creo que con esto ya podemos dar por finalizado el programa de esta semana. Yo creo que ha sido muy interesante. Os vuelvo a repetir, aunque sea pesado, que vayáis a programarfacil.com, que echéis un vistazo al artículo. Si tenéis un SP de 0.1 de esos por casa que no sabéis muy bien qué hacer con él, y que intentéis programarlo y veréis cómo, bueno, la verdad es que ver una piececita tan pequeña que se conecta a la wifi y que, lo que os he dicho antes, podemos tener un servidor web de bolsillo por apenas 2 euros, pues es la verdad que muy increíble. Quiero agradecer a todo el mundo que está dejando diferentes comentarios en las plataformas de podcast, en iTunes, en Spreaker, en iVoox. La verdad es que es increíble cómo está respondiendo la gente. Cada vez estamos más arriba en los rankings de estas plataformas. También quiero recordaros a todos vosotros que podéis contactar con nosotros a través de Twitter, @programarfacilc, o en Facebook, facebook.com /programarfacilcom. Ya se me había ido, no me acordaba. Y bueno, no sé, al final pues yo creo que esto de hacer el programa cada 15 días pues nos está dando el poder enrollarnos más. Mira, hoy ya llevamos 1 minuto 22, Germán. Una hora 22, sí. Eso, 1 hora 22, no 1 minuto 22, 1 hora 22. Y bueno, pues mira, una de las cosas que os queríamos preguntar, porque Germán y yo, pues charlando y tal, pues decíamos, no podemos hacer los programas tan largos, y bueno, al final el hacerlo con compañía lo que supone es eso, que te lías a hablar, empiezas a ver cosas que nos interesan, que sentimos pasión, y se nos alargan las noches, porque claro, grabamos por las noches para no molestar a nadie de la familia. Y una de las cosas que os queremos preguntar es eso, ¿qué os parece que estos programas se alarguen hasta 1 hora 22, 1 hora y media? Seguramente se alargue, así que os agradeceríamos que nos enviarais vuestros comentarios y que nos dijerais qué os parece todo esto. Y bueno, Germán, ¿alguna cosa más quieres decir? Bueno, nada más, que nos dejen en los comentarios también las dudas que les vayan surgiendo sobre el SP, que nos contacten en Twitter y en Facebook, como has dicho, y nosotros trataremos dentro de el poco tiempo que nos queda de ayudar en lo posible a hacer más fácil esta programación de estos pequeños dispositivos. Sí, yo creo que ya se abrió una nueva era cuando aquí en Programar Fácil, cuando ya
hicimos el programa del SP8266 y esto ha abierto pie a publicar pues este artículo donde, bueno, con la colaboración de Germán, que me ha ayudado en todo momento. Hay una infografía donde también explicamos todo lo básico para poder empezar con esta placa, pues a empezar a ir publicando más contenido dentro del blog relativo al SP8266. Así que nos escuchamos en el próximo programa. No faltéis a la cita y ser felices.